¿Listo? Ya. Bacán. Les cuento. A ver, vamos a hacer hoy día auxiliar auxiliar como un poco proporcional al control, pero también vamos a recordar muchas cosas. Necesito que estén atentos hoy día, que vayan participando harto, y en realidad, según lo que estimo, no sé si vamos a alcanzar a ver toda la auxiliar, pero ahí podríamos hacer cosas para que eso se pueda arreglar. Eventualmente su control es el día sábado, ¿o no? ¿Para? ¿Hora? Esa hora como que me acuesto. Ya. Ok. Ya. A las 9 de la mañana. Entonces, la idea primero es ver toda la materia. Lo bueno es que ustedes sí vieron derivada al inverso, ¿no? Sí, me acuerdo. Lo vieron con el profe, ¿no? La clase 6, en los últimos 10 minutos. Aquí. Ok, además de eso también, pero nos damos cuenta que en realidad no entra hasta qué semana del control no entra. Hasta la semana 3, ¿no? Entonces entraría sucesiones, subsucesiones, teoremas básicos de subsucesiones. Por lo cual, bueno, la convergencia de ellos, Bolzano-Weierstrass, un par de cositas. Además de eso, también le entra semana 2. ¿Ok? ¿Qué era semana 2? Semana 2 era TBI, un poco de Weierstrass, un poco Bolzano, cositas poco. Le entra semana 3. ¿Y qué es semana 3? Derivadas. ¿Qué es lo que ustedes generalmente vieron adelante? Vieron en introducción al cálculo, que en realidad nadie vio porque muchos se eximieron, entonces no vieron derivadas, ¿cierto? Eso en pocas palabras. Ya, también mi misión hoy día va a ser aprenderme sus nombres, así que voy a partir del tiro. ¿Nombre? ¿Cuánto? David, ya. ¿Nombre? 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 Ahí nomás, tengo un poquito de cerebro. Que cargue eso, se guarda en el caché y después lo pongo de nuevo. Ya cagué, David. Sí, ya, ok. No me la jodo, ya, ok. Ya, además de eso, a ver, voy a partir primero no con un resumen de materia, porque la materia en sí, las comillas, conocemos. Entonces, voy a partir más bien con un ejemplo, que traje particularmente de una pregunta que podría ser de control. Pero antes de eso quiero recordar algo, en particular. A ver, si hago una matriz, que después tengo que hacer otro auxiliar del lineal, así que estaba como pautando a mí mismo. Ya. Por cierto, hoy día voy a andar como un poco más acelerado de lo normal porque me estoy como mudando y como que bajé la cama y me vine a hacer el auxiliar, ¿ya? Así que eso, hoy día ando un poco más acelerado de lo normal. Ya, primero un menor, la pregunta inicial de la vida. Lo importante, hace frío. Hace frío. Ya, la pregunta inicial. ¿Qué es eso? Por cierto, ¿la gente online me escucha? Sí, se escucha. Se escucha. ¿La gente online se escucha? ¿Sí o no? Creo que yo no lo escucho a ustedes, ¿no? Sí, se escucha, súper. Se escucha. Sí, te escucho, ok, ya. Vayan participando, chiquillos. Somos los de acá y somos los de allá, ¿ya? Ah, ya, sí. Espere, es que si lo abro no queda grabado como hueso, ¿o no? No, graba solo la over, ¿no? ¿Sí? ¿Seguro? No sé, no me la... Es que el chat no lo graba, a menos que lo sacáis separado. Ya, hoy no sé, no me la juego, soy medio bueno en pasta wea. Ya, pero... Ya, ya lo voy a dejar un rato, lo voy a dejar como... Ya, de todos modos lo voy a dejar como pequeñito, así como eso mismo. Como por si la cago, no cagar la carta. ¿Sí? Ya. Ok, por si acaso. Por si acaso. Ok. Ya. Entonces, ¿qué es esto, estimados y estimadas? Tenemos a Don Comedia. No. ¿Qué es esto acá? Es X. No. Tenemos, es X. Es una variable, ¿cierto? Pero ¿cómo yo puedo tomar esto? Primero, además de X, es una función. Es la función identidad, ¿o no? ¿Y esto a qué es igual? Ese truco les va a facilitar la vida de tal forma que van a poder comprar pan. No sepa eso, pero les va a ayudar harto este truco. Este truco se llama propiedad de consistencia. Introducción al cálculo, página 188. ¿Ok? Y este truco es importante porque nosotros lo vamos a ocupar cuando tengamos algo monstruosamente feo con una exponente muy feo
feo dentro de lo feo, mucho más feo dentro de lo feo que era feo, y eso sí que es feo. El bueno, malo y el feo van a ocupar esto. ¿Por qué? Porque la exponencial logaritmo primero va a estar bien definida, ya que el x, para estar dentro del logaritmo, ya debe ser positivo. Además de eso, la exponencial admite cualquier número, pero el recorrido de la función logaritmo son todos los reales. Entonces esto está bien definido. De hecho, es más, sabemos por apunte de Introducción al Cálculo, capítulo 8, que la exponencial es una función continua. Es más, es una función biyectiva, que además posee su inversa, ¿o no? ¿Qué es el logaritmo? Entonces todo esto está bien definido. Y este trucazo me va a servir para los exponentes feos. Yo veo un exponente feo y hago esto. ¿Por qué? Porque el logaritmo tiene la propiedad particular de sacarse lo que tiene arriba y tirarlo como al frente, multiplicar, ¿cierto? Estimado, buenas noches, buenas tardes, adelante. Rapidín, que ni despierta. Ya. Entonces, el logaritmo te va a sacar, siéntese un poquito más separado, gracias. El logaritmo te va a sacar el exponente. Bacán. Ok, maravilloso. Una vez que el logaritmo te saca el exponente, tú puedes empezar a derivar ocupando reglas de la cadena. ¿Cierto? Y con reglas de la cadena vamos a trabajar las cosas de manera necesaria para poder desarrollar las cosas. Por cierto, cosa importante. En el control, yo creo, estimo, mi claim, mi intuición me dice lo siguiente. Van a hacer dos preguntas. Una pregunta va a ser, sea este chancho de 4 metros que es una función, haga esto. En esa función demuestra existencia, vea que es continua, vea los puntos, no sé, típico, no sé, sea una función por parte, f de x igual a, no sé, seno de x partido en x, beta, si pasa algo. ¿Les suena este tipo de funciones? Va a ser una función más o menos así, más o menos asá, más o menos por apoyar. Y ese tipo de funciones les van a pedir, demuestre que tenga existencia en el cero, demuestre que pasa por el cero, demuestre que tiene máximo, demuestre que tengo alguna sucesión, subsucesión que converge a un punto. Y eso claramente ustedes les van a decir, hay que hacer el teorema de Juanito Pedrito, por cierto. ¿Ya? Eso va a ser yo creo una pregunta. Estimado. Perdón, que cuando me llamo la continuidad de funciones así que están separadas, ¿son continuas y cada parte separada? O sea, ¿cada parte separada es continua? ¿O no necesariamente? Por ejemplo, cada seno de x tiene x continua y la beta es continua. ¿Es f de x es continua? O... Estás viendo las condiciones de beta para que sea continua, por si acaso. No, sí sé, pero en el caso cuando ya me lo da, o que sea continua f, yo puedo asumir que b es continua. O sea, perdón, que cada una de esas partes es continua. Sí, cada una por separado, sí. Y al revés también. Y al revés también, pero eso es netamente por el argumento principal que tenemos de continuidad, que es un único argumento, álgebra de composición de funciones continuas. La vida es álgebra de composición de funciones continuas. Seno es continuo, x es continuo, álgebra de composición de funciones continuas es continua salvo el cero, estudio el cero. Listo. Lo demás, todo es recibir el cero lo tengo por álgebra de composición de funciones continuas. ¿Sí? Pero que, por ejemplo, la parte B, ya, de este intervalo, acá está el cero parte B y acá está la parte B. Y estas ambas son continuas por sí solas, pero que yo las junte y ahora f de x, porque se están preguntando el beta para que pase eso. Yo tengo un mono, literalmente, y en ese punto no tengo algo. Tengo un beta que no sé cuánto vale. Pero yo sé que el compadre es continuo de acá, acá, y continuo de acá, acá. Entonces, ¿cuánto vale el beta para que eso sea continuo? Pinta el punto. Yo no hice esto, ¿ya? Ok, por cierto, me han llegado algunos correos de dudas por la tarea. No es que no los quiera responder, yo no puedo responder esos correos. Los ayudantes que tienen en su sección 4 son los que están encargados de responder sus correos, de las tareas, ¿ya? No es que no quiera, no puedo, literalmente, no puedo, ¿ya? ¿Ok? Borremos este ejemplo que claramente no se parece a nada, ¿ya? Además, me parece que este borrador de como pizarra, ya, de pizarra lo mando. Ya. Entonces, yo veo un exponente feo, aplico esto. Veo continuidad, ok, hago esto. Ahora, lo importante primero va a ser que su prueba, ustedes lleguen y vean esto de esta forma. Vean la prueba y digan, voy a tener un desarrollo macro, un desarrollo completo, concreto. Y de ese desarrollo general, que es global, ustedes van a decir en realidad, listo, aseguré la mayor cantidad de puntaje, voy a la otra pregunta. Y la otra pregunta, aseguré la mayor cantidad de puntaje, voy a la otra pregunta. Vamos por la segunda vuelta, a ver si cueca la buena, estamos en septiembre. Vamos a la segunda vuelta.
Después de que ya tengo el desarrollo macro, me aseguro de que esté bien. Y después de eso le pongo los detalles. En efecto, está bien definido. Pasa esto. Me pongo un emoji. El cuadradito. ¿Ok? Primero el desarrollo importante. Después el rescatar puntitos. Justifiquen cada cosa si no le dan la oportunidad al ayudante que les descuente algo. Ese es un recuerdo rápido de golazos que hay que hacer en la vida. Pero veamos un problema tipo, ¿o no? Problema tipo de control. Este problema... tengo hartos problemas en la vida, no. No son mal eso. No, es un problema que ya he visto otros años y lo he compactado en este tipo de problemas y vamos a verlo de la siguiente manera. Esto no es la auxiliar todavía, es una introducción de la introducción de la introducción de la auxiliar. ¿Ya? La introducción al caso. Veamos. Pizarra 1. Mi meta hoy día es pasar las 15 pizarras. No lo voy a lograr, no. Ya. Pizarra 1. Que se frío por aquí. Ya. Sea. ¿Se tiene eso? ¿Una cuadrática? Una cuadrática, un cuadrado binomio, una parábola al final, ¿cierto? Una parábola que ustedes conocen por tercero medio, malla curricular, primer semestre, ¿cierto? Entonces, no hay ningún problema, esto lo conocemos. Este es un ejemplo, ¿cómo se dice esto? De fantasía, de laboratorio. No les van a poner en la prueba una cuadrática, pero sí les van a poner una función más fea que un chubi, acostado. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer con este problema? Denme un segundo y medio para pensar. ¿Ya? Justifique. Dice 0,5 abierto. Porque f de x barra es igual a 0. Además, que es max o y encuéntrelo. Ahí, encuéntrelo. Oigan, en realidad no escribo tan feo, solo estoy cagado frío. Tengo las manos congeladas. Ya. Sea x menos 1 al cuadrado, una función que ya vamos a trabajar, ya vamos a justificar, todo bien. Dame un segundo. Solo para mencionar, ya un poco peludo, lo he hecho. Sí. Ya. Justifique que existe una x barra perteneciente a 0,5, tal que f de x barra va a ser igual a 0. Además, eso es como una coma, además, vea que es máximo o disyunción, semana 1, introducción al álgebra, disyunción o mínimo, una o la otra, ¿ok? Y encuéntrelo. Le puse eso solo para molestar, en realidad. Porque cada vez que ustedes vean una función, cada vez que ustedes vean, ya llevo como todo el día hablando, así estoy como, ya. Cada vez que ustedes vean una función, lo primero que van a hacer es rezar. No. Lo primero que van a hacer es ver que está bien definida. ¿Ya? Y yo puse eso para puro molestar. De hecho, después en el ejercicio voy a decir alfa igual a 1 porque me da flojera mantener el alfa. Pero con esto me interesa, lo primero que ustedes deben decir que una función es que está bien definida. ¿Qué tipo de no definiciones conocemos nosotros? ¿Qué tipo de no definiciones conocemos nosotros? División por 0. División por 0, perfecto. Camila y Camilo. Estimado, ¿quién repitió por ahí? Bueno, ya, es el mismo. Ya. Entonces, dividir por 0, infinito partido infinito, infinito menos infinito, 1 elevado a infinito, 0 elevado a 0, cosas raras. Tengo que ver que todo esté bien definido. Si tengo una función logaritmo, lo de adentro debe ser positivo. Si tengo una raíz de radical par, lo de adentro debe ser positivo o 0. Si tengo una tangente, lo de adentro debe ser distinto a el múltiplo impares de mi medio. Ya. Entonces, primero ver que está bien definido, solamente era para decir que alfa es distinto de 0. ¿Ya? En realidad, alfa igual a 1, sigamos con el ejemplo que tengo. Entonces, f de x estimado, dime. ¿Sí? Que el ejercicio
me pide justificar que existe, entiendo que quieren que usemos teoremas de valor intermedio y todo eso, pero si yo puedo simplemente decir que es 5, por ejemplo, o 0. Eso tú sabes que es 1, pero lo sabes porque sabes cómo es una cuadrática. Pero 1 existe, por lo tanto, ¿qué no existe? Sí, pero sí, entiendo. Pero es porque el ejemplo es de peluche. Es de hecho, mi hermano chico me dijo, Pato, lleva el Lito a clases. Le hice caso, traje el Lito a clases. Es de peluche, el ejemplo es de peluche. N es x menos 1 al cuadrado. N menos x menos 1 al cuadrado. Mi hermano chico me dijo, lleva el Lito a clases. ¿Cómo le iba a decir que no? Voy a meter otra clase. Y bueno para la matraca. Ahí. ¿No? Bueno, déjalo para lado. Ya. Yo sabía que iba a ocupar, como que ya. Eso fue gracias a mi hermano Martín, ¿ya? Tiene como 10 años. Cosita. Ya. Entonces, Martín, estoy en la tele. Ya. Sigamos. Claro, el ejemplo de peluche, hermano. Como el ejemplo de peluche, va a pasar esto. Pero normalmente te va a pasar una función que es un monstruo que tú no vayas a decir, el mínimo es 3. No, no va a ser. El mínimo va a ser como epsilon al cuadrado partido en no sé qué cosa por mi abuelita dividido en Mike Wazowski. No. Pero, ¿ok? Entonces, me piden la existencia. Como bien dijo el compañero, ¿tu nombre? Claudio. 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 Como, es que en la mañana había otro Claudio que estoy como haciendo como que soy Claudio sub 1, Claudio sub 2. Ya. El ejemplo me pide existencia. Como me pide existencia, yo bien voy a ocupar teorema de valor intermedio. Pero ahora hablemos un poco del teorema de valor intermedio. ¿Qué son los valores de la vida? No, ya, pero hablemos del teorema de valor intermedio. Resumen corto. ¿Qué oso? No sonó. Ahora mi espalda, puta, ¿verdad? Ya. Hablemos de TVI. Televisión Valenciana Independiente. No, hablemos de TVI, tenemos valor intermedio. ¿Qué me dice? Me dice cierta hipótesis. Esta es la parte que yo digo teoría. Lo que acabo de hacer, lo que acabo de decirle, es solamente intuición. Lo que el compadre dijo al decir la solución es esta, es intuición. Está maravilloso, pero en realidad no le va a funcionar para toda la vida. A lo más el curso de intro y diferencial. Después puede que... Y después no te imaginas las cosas y después son golazos, ¿no? Después son puros goles. Entonces, la teoría al respecto. ¿Qué me dice? Me dice f definida en un cerrado y acotado a, b, hacia r, una función de variable real a variable real, además que es continua. Sí, una condición, un if, como ustedes ya saben en programación, sí, no sean como yo en programación, que yo hacía como if, de 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 if. Eso es malo, es una mala práctica. Sí, f de a con f de b es menor o igual a 0, entonces, menor o igual a 0, entonces existe una equipada perteneciente al cerrado de acotado a, b, al que f de equipada igual a 0. Hablemos de teorema de valor medio y hablemos de teorema de valor intermedio y teorema de valor intermedio generalizado. ¿Qué diferencia hay entre ambos hoy? ¿Qué diferencia hay entre ambos? Gente de la casa, tú que estás en Talca, comiendo completos mojados, tú que estás existiendo en no. Ya. ¿Qué diferencia hay entre cada uno? Ya, pues chicos, participen. Que este es solo para el 0 y el otro es para un punto cualquiera. Pero en realidad, como yo tenía así un cerebro cuando estaba en cálculo diferencial, no me acordaba mucho de las cosas y no me gustaba aprenderme las cosas de memoria. Es un poco contradictorio con que digan las páginas de los libros, pero filo. Pero, lo importante aquí es la intuición y saber justificar las cosas. Y que en realidad, teorema de valor intermedio generalizado es un corolario de teorema de valor intermedio. Por lo tanto, basta solamente definir una traslación de la función y está listo. Pato, estoy hablando tonteras, no estoy entendiendo. Sí lo van a entender. Es lo siguiente. Maldito, más del pasado. Si yo tengo una función, y dicha función está en un A, B, donde tengo una imagen, la cual es negativa, o sea, f de A, y tengo una imagen,
la cual es positiva, o sea, f de b. Y yo hago producto entre ellas dos, f de a y f de b. Y si hago producto entre ellas dos, y una es negativa y otra es positiva, evidentemente me va a dar negativa, ¿cierto? Entonces esto es menor o igual a 0. Ok. Teniendo eso y que la función es continua, yo siempre voy a poder pasar por acá, pero ese compadre no me lo puedo saltar. No me lo puedo saltar porque soy continuo. Es decir, todos mis límites laterales en cada punto de la función van a ser iguales. Eso es ser continuo. Entonces, debo pasar por ese punto y existe alguien que me anula la función. Pero ahora, ¿qué pasa si yo no quiero existencia de un x0 igual a 0? Yo quiero existencia de un x0 normal. Ok. Pato, justifícame que existe este punto. Este equipado. Este equipado me va a generar un x0, por decir algo. Bueno, no hay ningún problema. Yo ocupo mi teorema de valor intermedio, pero en realidad defino que de x igual a f de x menos x0. Esa traslación va a tomar esta función y la va a bajar acá y va a dejar ese punto en x0. ¿Listo? Es lo mismo. Y sigue siendo el mismo teorema de valor intermedio. Yo nunca voy a aprender generalizado por lo mismo. ¿Sépanse los dos? Sí. Pero el generalizado tiene un poco más de hipótesis. Te dice algo de la imagen, es como f, paréntesis, corchete, a, b, como un poco más raro, un poco más raro. Me gustan las cosas un poco más simples. Lo traslada, definen esta función. ¿Por qué esa función es continua? Por álgebra de composición de funciones continuas. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Teniendo nuestro recordatorio listo, y que me pica el ojo, ¿todo bien en casa? ¿Tú que estás en Punta Arenas? ¿En Payaco? Perfecto, profe. Maravilloso. No me digáis, profe, que me ponéis como 35 años más encima. Estar en el link Pato, perdón, Patito. Perdón, Patito. Ok. Entonces, ¿qué me sale de esta? Pato, tengo una duda. Dos. Tres. Dime. Vamos. ¿Qué se define G de esa manera? ¿Por qué defino G de esta manera? Porque, compadre, yo tengo la función, esta función, y quiero ver que existe este punto. Entonces, si yo defino la función como f de x menos este punto menos todo este tramo, lo que estoy haciendo es tomar este trazo y bajarlo acá. Y al final, buscando el punto, lo paso al cero. Como lo paso al cero, ocupo t de x. ¿Entienden? ¿Sí o no? Yes. ¿Cómo sí? Sí, dijo que sí, dijo que sí. Ya, ok. Sigamos. 4. Volvamos al ejemplo de prototipo. Yo quiero justificar ahora la existencia. Pero ahora tengo un pequeñito problema. Mi pequeñito problema primero es, ¿cuánto tiempo ha pasado del control? Del que empezamos, esto era control. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Como 10 minutos, si quieres. Hablo como cotorra, no voy a decir el apellido, ¿cierto? Entonces, yo llevo esto, pero no he escrito nada de lo que sé. ¿Qué es lo que yo realmente sé? ¿Qué sabemos realmente? ¿Dónde estamos ahora en el espacio-tiempo? ¿Refería a la hipótesis? No, me refiero a que primero, cuando uno ve una pregunta, espérate, Claudio, ¿cómo fallé? Espera, no fallé, sí, no fallé. ¿Cuál era el nombre? Camilo, no fallé. No, mentira, Claudio. Era Claudio, sí, tú eres Claudio, no, tú eres David. ¿Sí? Ya, sí eres Claudio también. David, ya, ok. Oye, es difícil si tengo 2 secciones más 2 colados, así como son como 250. Pero me lo voy a intentar aprender todo. Ya. Entonces, lo primero que yo hago cuando llego al control es escribir lo que sé. Y escribir lo que sé va a ser escribir que esta función es continua por álgebra composición de funciones continuas. Y listo. Con eso van a tener 0,100 décimas que no deben perder. No se pierdan tanto. Primero escriban lo que sepan. Y lo primero que sabemos es que esa función es continua por álgebra composición de funciones continuas. ¿Sí? Después de eso, vamos a la hipótesis. La hipótesis es, del teorema, f continua y en un cerrado acotado. Tenemos problemas. Esto es un abierto. ¿Qué puedo hacer? Ideas. En 3, 2, 1, tú, el de la cámara. Sí, tú. Dame a ti. Ya, pues alguien responda. Prepara tu monólogo para que respondan.
Yo como Evelyn enfrente al espejo en el baño, ya, por cuándo. ¿Online? Tomar ¿Sí? el intervalo 1-4. Mati Fernández. Después de la lección. ¿Sí y no? ¿Qué pasa si tu máximo está en el 4,5? Te piden justificar que está en 0,5, no en un intervalo más pequeño. ¿Sí? Pero Mati, ahí no debería ser cerrado el intervalo. ¿O estoy mal? debería ser cerrado, pero la vida lamentablemente no es como todos pensamos. De hecho, este ejercicio está hecho para que se equivoquen. ¿Por qué? Porque la equivocación es el mejor método de aprendizaje, ensayo-error. Y ese es un error que puede pasar. Necesito un cerrado y acotado. ¿Cuál es la manera que yo puedo agarrar un cerrado y acotado de este intervalo? Bingo, loto, Kino, no me acuerdo más, huracán, tifón, máquina, dale. Sí, está bien, un épsilon. Un épsilon es la mejor manera de hacer esto. La forma Kuma, en realidad, es decir, bueno, tomemos menos 1,6. Pero no puedo tomar menos 1,6 porque ¿qué pasa si el máximo está en 5,5? No está en mi intervalo, entonces no está correcto. Pero claro, si yo tomo, recuérdenme no borrar con la mano que quedó así. Atentamente, Gasparín. Ya. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Cerrado y acotado. ¿Considerar el intervalo? Sí. Lo que me importa acá es que yo soy G. Yo soy arbitrario. Yo soy arbitrario. Soy enfático en esa palabra. Es arbitrario. Solamente es un épsilon mayor que 0. Es un intervalo que contiene este de acá. Ok, sí, todo bien. Pero me voy a dar cuenta que después ese épsilon para el problema no es totalmente necesario. Y como no es totalmente necesario, podemos mandar ese épsilon a 0. ¿Sí? Y aquí tengo mi cerrado acotado. Y en particular, por álgebra de composición de funciones continuas, yo sé, manejo, confieso, que sé que x menos 1 al cuadrado va a ser una función continua. En todo error, ¿o no? Error, ¿sí? En particular, va a ser en este cerrado de acá, ¿cierto? ¿Sí? ¿Todo claro con eso? ¿Claro con el agua? ¿Los de la casa? ¿Maipú? Como el agua del Mapocho. Amigo mío, es agua, no es agua. Ya. Entonces, soy continuo. Continuo. 5 epsilon. Entonces, me faltaría ver la imagen, ¿o no? Y ahora, ¿qué puntos me puedo agregar yo? ¿Qué puntos puedo tomar? F de A por F de B y tal que BD menor o igual a 0. El uno y otro. Y aquí viene lo que nos dijo nuestro compadre Claudio. Dime que era Claudio. Sí. Claudio, sí, Claudio. Que en realidad podemos ver el uno. Cuando uno tiene un problema de estos nefastos, de estos que parecen un alto termotanque de ñoqui, como gigante. No me salió el acento argentino, me salió mi amigo argentino. Ya, ok. Pero es una función gigante que no sabemos cómo manejarla. Vamos a tener ciertos números que en realidad a veces son soluciones y que puede pasar. Cuando uno está en la prueba y quiere encontrar al compadre que es imagen positiva y el compadre que es imagen negativa, para poder multiplicarlo y después encontrar realmente cuál es el que te da menor o igual a 0, uno lo hace netamente por intuición, cachativa. Me acuerdo de ello en la prueba como, ya, me sirve con el 1.2574 y el 1. Y después caché que era el 1.5 más fácil. Pero bueno, a veces pasa. Pero bueno, fíjate. Los números que suelen probar o usar 0, 1, menos 1, E de Euler, menos E, depende de la función. Si la función tiene un logaritmo, metan E al cuadrado, cosas así. Si la función tiene números normales, 1, menos 1, soluciones, cuando son polinómicas, las soluciones de los polinomios, algo va a servir, ¿sí? Como para encontrar los compadres. Ahora lo vamos a sacar del bolsillo, ¿no? Porque es un problema de peluche, un problema de Edito. Cuando gritan los chistes de Edito, edita los chistes de Edito. Ya, listo. Entonces, F1 por F3. Sabemos que esto es menor o igual a 0, porque en realidad este compadre siempre es 0 y este compadre es positivo. ¿Cierto? Listo. Tenemos la hipótesis del teorema listas. Como tenemos la hipótesis del teorema lista, vamos a decir, en su defecto, lo ponemos formal, lo ponemos en Moque, le pongo un traje,
Me voy de pantalla y digo, esto, ¿aquí qué se revela? ¿No era la 1? ¿O sí, la 1? No, la 2. Wow. Ah, verdad. Ok. Ya. No, esa era la 1. Sí, creo que sí, pero. Ah, sí, era la 1 porque era diferente. Ya, pero en congruencia modular, módulo natural. Ya. Entonces, bueno, tengo que borrar esta. Ah, tengo que borrar esta de la 5, ¿o no? La raja, ok. Ya, ok. Entonces, yo sé que ya tengo la existencia. Entonces, existe un X barra perteneciente a 0 menos epsilon. Ay, 0 menos epsilon, perdón por escribir tan feo, estoy muy cagado frío. 5 más epsilon, voy a escribir mejor. Tal que f de X barra es igual a 0. Ok. Todo bien, todo bonito. Pero ¿ocupamos el epsilon para algo? ¿O solamente fue un epsilon arbitrario en nuestras vidas que pasó solamente por nuestras vidas y no nos dejó ninguna marca? ¿Sí? Entonces, epsilon a 0. Porque fue arbitrario. Hay un detalle. Hay un detalle en particular. Yo acabo de hacer el macro del problema, el cuerpo del problema, el grueso del problema. Si esto tiene 2 puntos, tiene 1,5. Si esto tiene 3,5 puntos, tienen 3 puntos. Salvaron en los 4. Pero me falta un pequeño detalle. El detalle es, gente en su casa, Martín Cárcamo, abuelita ¿Mato? que está viendo el matinal. Decir que es parte. ¿Ah? Decir que la solución es parte del original y no del inconveniente. No, detallitos, asumes. Está bien. Un chupan, bacán. No, sí, no, está bien. Gente de la casa, Encontrar el X, que vale 0. no. Te pedían, por ejemplo, si el problema naturalmente es, dime que existe. No te pedían encontrarlo todavía. Falta un pequeño detalle. Tú, el que te está rascando la cabeza. Ver si es máximo o mínimo y encontrarlo. Ver si es máximo. No, eso te lo piden después. Solamente respecto a la existencia. Solo respecto a la existencia. ¿Tu nombre? Santiago. Perfecto. Ok. Claudio David Santiago. Ya. ¿Cómo? Preguntas el chat, preguntan por qué f de 1 por f de 3 menos. Porque f de 1, al evaluar nuestra función, da 0. Es x menos 1. 1 menos 1 generalmente da 0. Y eso al cuadrado, 0. Listo. F de 3 es un compadre, 3 menos 1, creo que es 2. Y creo que 2 al cuadrado es 4. Y eso es positivo. 0 por positivo, 0. ¿Sí? Cumple la hipótesis del teorema. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Máster? ¿Sí? Dale, gracias. Sí, Ok. perfecto, dicen en el chat. Bacán. Gracias por leer. Ya, entonces, ya, lo que falta para avanzar un poquito más, lo que falta, justificar un detallito, son 5 décimas, o 3, por ahí, poco menos. Es que no sean los extremos. Porque nuestro intervalo está bien, cumple la hipótesis, el epsilon arbitrario y todo, pero no nos fijamos en los extremos. Y claro, después al evaluar uno dice, bueno, en realidad f de 0 es mayor que f de 1 y f de 5 es mayor que f de 1, listo, no hay ningún problema. ¿Ya? Dime. Pero no nos interesan los extremos, ya que es abierto el intervalo, ¿no? Claro, no nos interesan los extremos, pero al hacer esta hipótesis de acá, estamos considerando el 0 y el 5. Por eso hay que descartarlo. Pero es un detalle, es un detalle. Si están en el grueso del ejercicio, terminan acá, y listo. Sé que existe, no me importa nada más la vida, voy a la matraca. ¿Ok? Pero si estoy viendo la segunda vuelta y estoy dándole detallitos, le pongo, ah, ya, evidentemente no es esto. ¿Sí? Eso. Entonces, tenemos el listo, ahora me falta justificar que es máximo o mínimo. ¿Qué teorema les suena? Uno que todos sabemos cómo se dice, pero nadie sabe escribirlo, ¿no? Teorema de Weierstrass me dice, si tengo una función en un cerrado y acotado,
Y acotado, por cierto, voy a poner esto como así, para recordar con función, semana 1, álgebra. Por cierto, hay una forma que se le llama de esto. Creo que el profe lo dijo, cerrado y acotado se le dice compacto. El profe lo mencionó en clase, ¿no? Bueno, esto les va a servir a Claudio del futuro, a David del futuro, a Camila del futuro, a toda la gente del futuro. Porque cuando estemos en CBB les van a decir como compacto, en vez de cerrado y acotado. ¿Ya? Solo un datito. F, una función cerrada y acotada, continua. Solo me pide esa hipótesis. Entonces, posee max y min. Ya. Ocupando esta función nos damos cuenta que en realidad la hipótesis la tenemos lista, ¿o no? Porque la función ya es cerrada y acotada, en el intervalo 0 menos epsilon, 5 más epsilon, es continua en ese intervalo, entonces ya existe el máximo, ¿cierto? En particular, ok, tenemos el mínimo. Ahora, el momento que yo digo, ¿por qué no le entra semana 4 si la gente normal del control 1 de diferencial le entra semana 4? Pero bueno, sí. Esto era como un poco más para semana 4, pero igual le va a servir para recordar ciertas cositas. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es la derivada? ¿No funciona? Compañera que está al lado de Santiago, ¿qué es la derivada? Ya, ok, maravilloso, sí, me gusta tu idea. Falta como agregarle un pequeño ketchup aquí que sepa un poco mejor, pero bien. ¿Nombre? ¿Cómo? Ariana. Sí, Ariana. Ya, perfecto. Ya. Ya. Ya, qué bien. Entonces, compañero que está atrás de Santiago, ¿qué es la derivada? Dale, mira que tú podés. Te ayudo. La pendiente. ¿La pendiente? Ya, le tenías que seguir tú, porque estaba dando la intro. Ya, estaba dando la pista, tenías que romper. Ya, entonces, la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Lo repito un poco más rápido. La derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Pato, deja de repetir que la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto, pero en realidad la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. ¿Quedó alguna duda de qué es la derivada? ¿Qué es la derivada? No. ¿Qué es la derivada? ¿Los que están online? La pendiente de la recta tangente. La recta de la de la recta tangente de un punto. Ay, igual que cumpleaños feliz, maravilloso. Ya. La derivada es la pendiente de la recta tangente de la curva en un punto. Pato, ¿por qué lo repites tanto? Deja de repetir que la derivada es la pendiente de la recta tangente de la curva en un punto. Porque me interesa que tengan la intuición. Cuando ustedes tengan un problema y le digan, esta función es derivable en n dimensiones, no sé qué cosa, pero la derivada cumple esto, ustedes van a saber que eso va a ser una propiedad que cumple la pendiente de la recta tangente de la curva en un punto. Si tengo una función, y me agarro un punto, y le tiro una tangente, la pendiente de esa recta tangente a la curva en un punto es la derivada. ¿Sí? ¿Se entiende bien eso? Con esto ustedes podrían ocupar la intuición para poder desarrollar pequeñas cosas, como aquella que sería que la función acá, en este punto, va cayendo. Y como va cayendo, su pendiente evidentemente es negativa. Pero si estuviera en este punto, la pendiente va ascendiendo. Significa que su pendiente evidentemente es positiva. Pero cuando yo llego a una cima, me canso. Pero además de eso, la pendiente se vuelve nula. O sea que yo paso de positivos a negativos pasando por el cero. Ah, entonces paso por cada uno de ellos. Estamos hablando de una derivada continua, en cierto sentido. Lo que me importa de esto es que la derivada al final te va a entregar directamente el crecimiento de una función. Pero si yo sé dónde la función crece, y yo sé dónde la función decrece, voy a saber que el compadre que está acá en medio, arriba, en la cima, en el Himalaya, es un máximo global, perdón, local. ¿O no? Porque paso de crecer a decrecer. Significa que me estoy cayendo, entonces soy al menos un máximo global. Entonces, cuando tengo cambio de signo de la derivada, un poco más general, voy a obtener máximos o mínimos locales. Además de punto de inflexión, que lo vamos a ver después.
Eso era como intro nomás, pero quería que entendieran muy bien, lo que sería la intuición de la derivada. Y ahora no me queda un poco claro, pero ¿qué dice el coro? La derivada es... Estamos listos para la orquesta. Ya. Entendiendo bien eso, comencemos la auxiliar. Siempre pasa eso, es normal, pero me gusta hacer este tipo de ejemplos porque son los que sirven de prototipo para poder diciendo, ¿ya? ¿Qué es lo que me interesa en realidad? Vamos a ver. ¿Me desenfoqué? Voy. Gente de la casa, ¿cómo se ve? Bien. En HD. Perfecto. Ya, Bien. no sé qué pizarra está. Gracias. Vamos al auxiliar. Creo que es como un poco importante, ¿no? Primero que nada. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo van con el auxiliar? ¿Les va gustando? ¿La modalidad van aprendiendo? Ya. ¿Por qué escuché como un... Ya, porque tienen como cara de pou, sin bañarse. Son otakus, los pillé. Entramos acá, que me esperáis. No, ya están pilladísimos. Se me bañan todos los días después de cada comida. ¿Qué? Ok, me dice que tengo esa cosa. Inserte la referencia de... Hoy se me olvidó el nombre, la zarigüeya de la era del hielo. Esa cosa, me cago en las patas. Ya. Entonces, me pide derivar esto. Recordemos un poco de derivadas. Lo que les van a preguntar de derivadas, en realidad, van a ser de la siguiente manera. Les van a decir, tome esta función, derívala. Pero esa función va a ser un termotanque de Newton. Una cosa gigante, voluptuosa, que va a tener que ocupar reglas de la cadena, propiedades de la derivada, cosas que vamos a ocupar ahora. ¿Ok? Por cierto, ¿qué hora es? Cronos. 14. Ya, ok, va a ser como que no escuché eso ya. Mis chistes son fome, pero como que eso me supera. Ya. Entonces, mis chistes no están hechos para reír, están hechos como para que se despierten. ¿No? Están pauteados, son como... están en fila. ¿Quiero derivar esto? Yo voy a ocupar regla del cociente. Típico regla del cociente, f partido g con g distinto de 0. La derivada de este compadre va a ser f' g menos f g' dividido en g cuadrado. Pero ahora ustedes pueden decir, ay, pero Pato, no me puedes preguntar eso, porque en introducción al cálculo nosotros no alcanzamos a ver funciones hiperbólicas, ¿no? Pero no hay ningún problema, porque te puedo decir que no es una función hiperbólica. Y esto en realidad es e elevado a x menos e elevado a menos x partido en 2. Listo, ahora es una función exponencial. Ahora sí se la puedo preguntar. No tengan miedo de lo que les pueda pasar, de lo que les pueda aparecer. Lo importante ahora es que tengan su resumen de derivadas, y se lo sepan de memoria. Ese resumen que va a aparecer hoy día en su material docente a las 4:32 de la madrugada. Sí, me parece una buena hora. Ese que va a ser como el tercer café. Ese resumen de derivadas les va a servir. No lo olviden, apréndanselo bien. Cuando tengan pruebas presenciales no van a tener resúmenes para poder ver, sé que no los ven, pero por si acaso te los digo. La derivada del seno hiperbólico es coseno hiperbólico. Está en el resumen. El justificarlo ahora no viene al caso, quiero que aprendan un poco más trucazos. La vida es un trucazo, ¿ok? Pero trucazos bien justificados matemáticamente, no esos de puta igual se cacha. No, bien justificados. Porque me carga la matemática de puta igual se cacha. No estoy tirando un palo a nadie, ¿eh? Si a alguien le llega, le llega. Te maldigo, venga. Ok, sigamos. Entonces, seno hiperbólico de 4x, la derivada, en realidad, te puede ocupar esta fórmula de acá. El f va a ser este corchazo de arriba y el g va a ser el compadre de abajo. Corchazo, me siento como carne. Ok, entonces.
Arriba me quedaría f', lo cual sería seno, perdón, coseno hiperbólico. Pero me falta algo, porque aquí tengo algo que se llama regla de la cadena. Siempre que yo quiero derivar algo, yo voy a tomar todo y lo voy a derivar de afuera hacia adentro. O sea que es la derivada del seno hiperbólico. Después es la derivada de 4x. ¿Ok? Importante eso, siempre hacia adentro, nunca se le olvide eso. Entonces, por la derivada de 4x, ¿cuánto es la derivada de 4x? Me falta una. ¿Cuánto es la derivada de x, la función que está más adentro de todo? 1. Siempre pongo el 1 porque ahí yo sé que debo parar. ¿Ya? Yo siempre lo he puesto y sé que debo parar ahí. No es como que podría quedar, no. Llegaste a x. No tenéis que seguir. Eso. Por g, que es el logaritmo de x cuadrado. A 1. Menos el f sin derivar, que es seno hiperbólico, vamos de nuevo. Seno hiperbólico de, ¿cuánto era? 4x. Por, demos un segundo. Ya. Por seno hiperbólico, ¿por qué? Por la derivada del logaritmo, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de la derivada del logaritmo? No me digan una partida en x. ¿Por qué? ¿Cierto? Sí, ¿no? ¿Duda alguien en la casa, en la cámara? ¿No? Tulio, estamos al aire. ¿No? No, no hay duda. No me digan el logaritmo de x porque a veces se pueden enredar un poquito. Díganme, la derivada del logaritmo de algo es 1 partido en algo, por la derivada de algo. Entonces, si tenemos logaritmo de x cuadrado más 1, la derivada es 1 partido en todo lo que está dentro del logaritmo por su cadena respectivamente. ¿Ok? 1 partido en x cuadrado más 1 por x cuadrado más 1 derivado, ¿cierto? Y aquí quiero hacer un punto en particular, donde ustedes, cada uno de ustedes, hoy día se acaba de ganar 0,2 décimas en un control. ¿Por qué? Porque ustedes cuando digan, la derivada de este compadre, o justifiquen algo de este estilo, ¿no? Ustedes van a decir, la derivada cumple linealidad. ¿Qué es la linealidad? Ustedes lo vieron en la semana 5, introducción al álgebra, cuando vieron sumatorias. Linealidad es que yo saco escalar y separo la suma. Entonces, la derivada de esto va a ser x cuadrado derivado más 1 derivado. Y esto va a ser igual a 2x más 0, lo cual es 2x. ¿Y esto por qué lo puedo hacer? Por linealidad. Linealidad. Hay que justificarlo así en el control. ¿Cómo? Hay que justificarlo así en el control. Sí. Cada vez que tú apliques una derivada, di la derivada en lineal. Siempre escríbelo. Son 0,2 gratis. Ya, y puedo poner en vez de linealidad álgebra de derivada. Sí, también, sí, pero me gusta que escriban la palabra linealidad porque les da un contexto más general. Y cada vez que ustedes cumplan una propiedad de ese estilo, van a poner linealidad. Pero sí, está bien, ok. Dime. No como lo mismo, porque son, no multiplicar con la derivada de la suma. Es lo mismo, entre escribir más y escribir menos siempre prefiere como justificarlo de la mejor manera posible. ¿Ya? Entonces cumplo linealidad. Como cumplo linealidad, voy a borrar esto en 3, 2. Como cumplo linealidad, este compadre de acá, derivado, va a ser en realidad 2. ¿Por qué? Por la derivada de la función que está dentro. Por 1. ¿Sí? Dividido el logaritmo de x al cuadrado más 1, todo esto al cuadrado. Listo. ¿Qué te preguntan? ¿Cuál es la derivada, no? Listo. No tienen que hacer nada más. Te piden calcular la derivada, no aprender a simplificar. Eso lo saben en el colegio. Yo dejo el ejercicio ahí nomás. No hago nada más. Vamos de nuevo. Este es el desarrollo general, el cuerpo, el grueso del desarrollo. Me falta un punto, un detallito. Quien me lo dice se gana un pato puntos. Que el pato puntos se puede canjear por una pauta para el control 2 de algo. No, porque te preguntaban derivado. No, este tipo de ejercicio no. Pato punto negativo. Eso se canjean en batalla, ya, sí. Vamos.
¿Alguien? ¿Cuál fue la Gente, pregunta? toca a ustedes. Hay que verificar que los logaritmos naturales sean mayores. Bien, ganaste un pato punto, lo cual va a ser canjeable por una pauta en el control 2. Entonces, sí, en su defecto yo tengo una función. Como yo tengo una función, debo verificar que esté bien definida. Entonces, claro, el grueso es calcular la matraca y decir, chao, listo. Pero tengo un denominador. ¿Y quién me justifica, quién me asegura que realmente ese denominador está bien definido? Puede que estemos derivando por cero y no nos damos cuenta. ¿No ven lo grave del asunto? Ya, póngale relación. Ya. Entonces, claro, hay que justificar que eso esté bien definido. Pero aquí basta con decir conocimiento de introducción al cálculo y decir que en realidad, por semana 9, la función logaritmo está definida de esta manera y que cuando yo estoy mayor que el 1, siempre soy positivo. Entonces, esto siempre es un logaritmo mayor que 1, porque este compadre mete reales. Y los reales que mete acá son mayores estrictos que 0. Entonces siempre soy mayor que 1 en esta cosa de acá. Entonces soy un logaritmo de alguien positivo y está bien definido. Listo, este compadre es positivo. Justifican al final que lo de acá es distinto de 0. Otra forma de justificarlo, métodos de demostración, técnicas de demostración, semana 1, introducción a la álgebra. Contradicción. Dicen que esto es igual a 0, después se dan cuenta que eso no pasa, listo. Está bien definido. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Pero por qué al final? ¿Por qué al final qué? Porque al final decir que no es cero y no el principio. No debería ser el principio porque estamos derivando como a ciegas, así que no sabemos qué es cero. Dije que este desarrollo era el desarrollo cuerpo, el macro. Estos eran detallitos. Tú ves dónde venían los detallitos. Yo pongo la estrellita arriba en la esquina, mientras esté escrita en el papel, entregaste o la hoja textual, no hay problema. No dejen que les quiten puntos los ayudantes, no es que les tenga odio a los ayudantes, pero... ¿Ya? Oye, dos preguntas. Dime, Charlie. Que si es un homomorfismo. ¿Para qué te metís la pata a los caballos? Y ya preguntó tú uno de privado de Iris. Oh, perfecto. Ya. Vamos a uno. Respecto a lo de homomorfismo, se ve en introducción al álgebra. Dice que se preserva en realidad las cosas de cuando trabajo en un espacio a otro. No tiene nada que ver al caso acá, por lo menos aplicado. ¿Ya? No te vayas por esas ramas, porque a veces yo justificaba cosas por esas ramas en los controles y solo perdía tiempo. Consejo de vida, estimado o estimada. La otra pregunta. ¿La otra pregunta cuál era? El uno, que ¿por qué multiplicar por uno? Derivado de... Porque en realidad, cuando yo hago regla de la cadena, voy desde afuera hacia adentro. Quiero derivar esto. Si yo voy desde afuera hacia adentro, la derivada del logaritmo es 1 partido en lo que tengo dentro, por la derivada de adentro. La derivada de adentro es la derivada de x cuadrado más 1, que es 2x. Por la derivada de adentro, que es la derivada de x. La derivada de x, 1. Por eso. ¿Queda claro, estimado o estimada? Dijo que sí. Gracias. Ya. Listo. Tenemos el problema totalmente listo. Pero no hay otro problema ahora. ¿Qué hora es? ¿Pato? ¿Cómo? Chuta. Yo no caché por qué no, era distinto de 0. Si cuando x igual 1 daba 0, ¿no? No. O sea... ¿Qué es distinto de 0, estimado? Mira. Logaritmo de x cuadrado más 1, lo de adentro siempre es mayor que 1. Necesariamente. ¿Y si x vale 0? Alguien que es mayor o igual que 1, ¿cierto? Pero x no puede valer 0, entonces. No, pero x cuadrado puede ser 0. ¿Por qué x no puede ser 0? ¿Por qué x no puede ser 0? No es como eso, la gracia del ejercicio, decir que no puede ser 0. Eso, gracias. Sí, eso. Tú tienes que justificar en realidad por qué esto está bien definido. Y tú vas a decir que logaritmo al cuadrado de x cuadrado más 1 es distinto de 0. Y después despejar el x para que eso pase. Que esto va a ser en realidad tomar exponencial, el que es exponencial de 0, distinto de x cuadrado más 1, después en realidad esto vale 1, y entonces me queda x cuadrado distinto de 0, x distinto de 0. ¿Entiendes? ¿Sí? ¿Maravilloso? Sí, joya. Claro, como el agua de Ancud, eso sí es agua clara. Ya. Nos queda poco tiempo, me interesa ver los tópicos de la materia totalmente.
Pero de todos modos también me interesa ver ciertos trucos ahora, como de inversa y cosas así. Tengo un plan, no sé si salga mi plan, espero que salga mi plan. ¿Les cuento el plan? Ya. Pedí una sala anticipadamente para hacer un auxiliar extra para el control. ¿Ya? Nos coordinamos con mi compadre, mi pana, mi partner, Javier, para poder hacer la auxiliar, así como crossover. Lo ideal es que sea sala híbrida, ¿ya? Pero de todos modos, yo estoy como tapadísimo de tiempo porque igual como que tengo como 4 auxiliares los días lunes, más otras cosas, como que, ¿ok? Y me estoy mudando justo hoy día, tengo la cama afuera todavía. No vayan a hablar con Canadá, no vayan a ver mi cama. Entonces, ¿qué es lo de esto? También yo tengo la sección 1, ¿ok? Entonces, vamos a pedir una sala híbrida. Pero ¿qué hago yo como para poder decir quién puede ir a la sala híbrida o no? El cupo es 32 personas. Aquí hay como 32 personas. Lo único que me queda decir es que sea por orden de llegada. No tengo otra opción. Porque no voy a discernir entre secciones, chiquillos. ¿Ya? Entonces, yo creo que va a ser por orden de llegada. De todos modos, son cosas que pasan cuando uno es mechón. Yo también corrí por sala. Pasa. Me acuerdo que cuando yo hacía auxiliares extra para mechones, me acuerdo que 200 personas en la sala, así como que pasaba. Pero que no se puede. Y esa cosa no puede subir de sección. Si no, nos echan a todos. Que creo que es como el... Oh, esto es malísimo en química. ¿CO2? ¿Sí? ¿Auxiliar de auxiliar? Ya. Entonces, vamos a hacer una auxiliar extra. De todos modos, dicha auxiliar extra va a quedar grabada, va a ser transmitida. Si se llena de 300 personas el Zoom, que puede pasar, lo transmito por YouTube, no tengo ningún problema. Va a estar todo para eso. Pero tengo que ser justo en realidad para ambas secciones. ¿Ok? Eso. Entonces, ¿cuándo va a ser esta auxiliar extra? Déjenme respirar. Hoy día tengo que terminar 2 auxiliares más, después de estas, y acomodar mi cama, sentarme y organizar qué día se va a poder hacer, ¿ya? Estoy como un poco... yo creo que va a ser la semana, yo digo entre jueves y viernes, ya pedí la sala de infraestructura, hay que ver qué sala nos entrega, y si no me entrega sala de infraestructura va a ser totalmente online, ¿ok? Finalmente auxiliar en la cancha. Ya. Pero ya, ¿todo les gusta la idea? ¿Les tinca? Sí. Ya. Sí, gracias. Ya, bacán. Eso. ¿Por qué? Porque me interesa que vean todos los contenidos, no me interesa que ninguna de mis 2 secciones quede sin contenido por ver, y la prueba va a ser el sábado, weón. ¿Ya? Oye, ¿Ah? preguntan que si va a haber prioridad para la gente que sí le toca esta semana. Dígalo. ¿Prioridad para la gente que sí le toca esta semana? Muchas. Ahí, lamentablemente, debo decir como lo de la escuela, sí. Como que, o sea, no sé si prioridad, o sea, sí, como que estarían los demás, no deberían. Filo. Vean el comunicado de la escuela. Es la mejor forma que puedo decirlo sin calzar a nadie. ¿Ya? Eso. ¿Qué más? Se me olvidó. Porque nos falta ver ciertos tipos de matraca que quiero que veamos. Pero de todos modos, debo entregar un laboratorio el miércoles, así que tengo que ver como dónde calzo el tiempo. Pero ahí lo vamos a ver. ¿Les voy a avisar por el foro? Por favor, respondan al foro. ¿Les parece el trato? ¿Sí? Ya, entonces, esperen, notas mentales. Comité de patos, escuchen. Sí, comité de patos. Ya, subirle el resumen hoy día a las 4:30 de la mañana. 4:32. Subirle el resumen, coordinarlo del auxiliar extra, ver qué podemos hacer. Mi idea del auxiliar extra es hacer algo que yo hacía en 2019, 2020, lo he hecho todos los años que he hecho clases. ¿Cómo se llama esto? Un TPC. ¿A alguien le suena lo que es un TPC? Siglas de todos pasamos cálculo. El mejor método de aprendizaje para mí es el ensayo-error. Entonces la idea es que yo les digo a ustedes, chicos, tomen, este es el enunciado, tienen 1 hora, entréguenme lo que puedan hacer, piensen que están en el control, tómenselo en serio y entreguen lo que pueden hacer. Luego yo agarro todo su enunciado, no manejen el enunciado porque online eran puros PDF. Ya, pero igual voy a ver PDF, así que tranquilos, güey. Yo lo revisaba randommente todo en 20 minutos. Espérate, me quedan 2. ¿Ya? Y
después de revisarlos todos, yo les decía, los errores más comunes fueron estos. No deben hacer esto. El ejercicio se abarcaba por acá. La idea es que ahí ustedes tengan un feedback y esos errores no los cometan en el control. ¿Les gusta la idea? Ya. Veamos cómo sale. Pero vamos a hacer todo lo humanamente posible con 15 cafés en mi cuerpo y a las 2 de la mañana, pero vamos a hacer lo humanamente posible. Eso, ya, sigamos. ¿Qué hora es ahora? 3:22. Ya. Media hora, 30 matracas. Sí, me dijo. ¿Quiero ver el truco o quiero ver el otro? Voy a desglosar el truco. Por favor, es la derivada de X que van a ¿Qué puedo hacer acá? ¿Alguien se le ocurre algo? Participe. Un segundo. Exponencial del logaritmo. Perfecto, maravilloso. Era lo que iba a decir tú, Santiago, ¿no? Bien, maravilloso. Quería acordarme. Ya cagué, bueno. Santiago, David, Claudio. Y como que me lo llevo los demás. Hoy fallé, ¿no? ¿El tuyo es? Manuel. Manuel, perfecto. ¿El tuyo? ¿Qué va? Anto. ¿Ya había otra Anto aquí o no? ¿O no? Ya, filo, ok, ya, Anto. Manuel, ya. Ok. Como alguien bien dijo, exponencial del logaritmo, pero ¿qué es la intuición? ¿Qué me dice la vida de que me diga que en realidad esto de acá se hace con exponencial logaritmo? Tengo un exponente. Y bajo eso, yo debo ser consecuente respecto a cómo lo desarrollo. Entonces voy a hacer exponencial logaritmo porque no sé cómo trabajar ese exponente. No sé ni siquiera cómo interpretar x a la x. Yo sé interpretar x a la 1, x a la 2, x a la 3, pero x a la x. Entonces, ¿eso está bien definido? Sí. ¿Por qué? X tiene que ser positivo. X tiene que ser positivo. Hay una pequeña sutileza, porque en realidad cuando tengo exponentes que son como de radicales impar, como que me puedo sacar un signo, lo hacemos corta y precisa. X positivo. Ni siquiera 0, porque 0 elevado a 0 como... ¿what? Entonces, esto de acá. Esto se tiene porque ambas son inversas. Ambas son inversas, recordemos que la inversa tiene gracia que hay una función biyectiva. Todo bien. Entonces, tenemos en realidad, esto de acá es exponencial de x logaritmo de x. Lo cual es igual a exponencial x logaritmo de x, ¿cierto? ¿Qué hacen ustedes? Yo quiero derivar, ¿no? Si yo derivo esto, ¿va a ser igual a qué? La derivada de la exponencial. La exponencial es como el meme de Spider-Man. En Spider-Man, e elevado a x. La derivada de e elevado a x. La derivada de e elevado a x. El meme de Spider-Man. Si yo derivo e elevado a x, siempre me da e elevado a x. E elevado a algo derivado siempre es e elevado a algo. Entonces, me quedaría e elevado a x, logaritmo natural de x, porro. ¿Por qué porro? Porque la función que está más afuera es la función exponencial. Por lo tanto, me queda que la función que está dentro, lo que estoy evaluando, la función exponencial, va a ser una cadena, ¿o no? Por la derivada de x logaritmo natural de x, lo cual es privado. Luego x logaritmo natural de x por la derivada de esto. Pero esto de acá es la derivada del producto. Porque tengo x y logaritmo de x. Entonces, me va a quedar el primero derivado, 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Cierto? Por la derivada de dentro, ¿qué es? Esto de acá, ¿qué es? X elevado a x. Y esto de acá es logaritmo de x. Vamos, listo. Esa es la derivada. ¿Se dan cuenta cómo la propiedad de consistencia, página 188 del apunte de introducción al cálculo, versión 2019, les da la solución a la misma? Que en realidad lo que ustedes deben hacer en cálculo diferencial es tomar un teorema nuevo, decir, bueno, tengo este teorema nuevo, me entrega esta información, ¿cómo lo justifico? Con todos los conocimientos que yo tengo del curso de prerequisito, eso mismo. Entonces,
ustedes ocupan bien las habilidades que tienen de introducción al cálculo. ¿Se entiende todo bien? ¿Todo bonito? ¿Sí? Claudio, David, Cami, Anto, Manuel, Santiago. Creo que no pregunté nada más, ¿sí? ¿Sí? Sí, comprendo, pero Oh, ¿a quién eliminé? ¿De verdad? Ya. Listo, vamos con el problema cototo. El que viene, es como de los buenos. De esas maldades que te dejan tiza en la nariz. Tengo mascarilla, no sea mal pensado. Bajo la mascarilla. Yo sé que estoy como cansadito. Me da risa porque la semana pasada dije como, no, la semana pasada dije, no voy a vivir más con polera negra porque quedo todo blanco. Aquí estoy con polera negra. Ya. Creo que era el 3 el problema. Déjame revisar. Ya, ok. Por cierto, hay otra forma análoga de... Antes de esto, ¿qué hora es? 3:38. Ya. Les tengo una ofertona, lo cual es como Sodimac. No, nada que no, bueno, con ninguna frase. No, fallé. Pero. Les tengo una oferta, pero me deben prometer algo. Todos, ustedes también, los que están online. Tú, gente que está en Parral, en Coquimbo, en Punta Arenas. ¿Estás? Activo Estamos, 24/7. Les tengo una propuesta. La propuesta es que yo esperaría 4 o 5 días para poder subir el desarrollo del auxiliar. ¿Por qué? Porque me interesa que ustedes trabajen, se equivoquen y después de eso digan, oh, lo intenté, no me salió, veamos cómo Cristo hizo el pato. ¿Ya? Pero no tenemos el tiempo porque el control es el sábado. El sábado. Entonces, me van a hacer la siguiente promesa por la garrita de tierra de osos, de coba. ¿Les parece? Yo les voy a subir la pauta hoy día a las 4:35 de la madrugada. Bueno, de esa weá que se va a olvidar más. Ya. A las 4:35 de la madrugada les voy a subir la pauta. Pero necesito que ustedes hoy día, al llegar a su hogar, hospedaje, casa, tren, donde sea que van a pasar la noche, matraqueen, por favor, la auxiliar. Y la intenten al menos. Porque después de eso van a decir, ah, esto se hacía así. Y ese, ah, esto se hacía así, en realidad va a ser una sinapsis mayor y va a ser un feedback mayor y una retroalimentación mayor para su aprendizaje. ¿Sí? ¿Trato? ¿Por la garrita? ¿Sí? ¿Por la garra con tiza? ¿Sí o no? Sí, Sí, démosle. démosle. Oye, ¿hago online? ¿Sí o no? Sí, por supuesto. Sí, con todo. No, Te van a bloquear la pauta, tío. Ya, ¿y presencial sí? ¿Le tinca? Ya. Igual con la lengua. Ya. ¿Cómo calculo eso? Ni capescuada, no cacho. ¿Cierto? ¿Cómo calculo esa derivada del coseno hiperbólico de la menos 1? Primero, Con la cadena. es muy distinto a lo que sería 1 partido del coseno hiperbólico, de partida. Porque no es el recíproco, es la derivada. Además de eso, ¿cómo calculo yo la derivada? Entendamos un poco qué estamos haciendo. Un recordatorio corto. El seno hiperbólico es e a la x menos e a la menos x partido en 2. La función es una función más o menos así. El coseno hiperbólico es e a la x más e a la menos x dividido en 2. La función es más o menos así. La tangente hiperbólica es la suma de esas dos, perdón, el cociente de esas dos, y la función es más o menos así. Veo. ¿Veo así? Sí. Ok. Recordatorio corto. ¿De qué me interesa eso, Pato? ¿De qué me sirve?
me sirve para entender qué estoy haciendo. Y que en realidad yo tengo coseno hiperbólico a la menos 1. ¿Pero qué es ser a la menos 1? El que me dice el recíproco con el lanzo de tiza. ¿No? Ya, gracias. ¿Qué es ser a la menos 1? La inversa, ¿no? Indefinido. Bien definido. Una inversa bien definida es aquella que se obtiene a través de una función biyectiva. Pero el coseno hiperbólico tiene esta gráfica aproximadamente. ¿Por qué? Porque dibujo muy feo. Entonces, ¿esto es biyectivo? No es biyectivo. ¿Qué puedo hacer? No puedo derivar. ¿Qué hago? No tengo definido eso. Hago tilde. ¿Qué hago? Acotar. Restringir el dominio es la forma correcta de decirlo. ¿Por qué? Porque si yo restringo el dominio, voy a tomar solamente, porque es viernes, esta rama. Tomo esa rama. Y si tomo esta rama, la función se vuelve automáticamente biyectiva cuando yo la defino bien. Spoiler, 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 comillas. Voy a saltarme el paso de redefinir la función y decir es una función inyectiva y sobreyectiva porque es de introducción al cálculo. De todos modos, va a estar estipulado con detalles en la pauta. El pato del pasado ya hizo la pauta. O el pato del futuro. Ya no me acuerdo de qué auxiliar estoy hablando, pero fino. ¿Ya? Entonces, yo restringo el dominio. Al restringir el dominio lo vuelvo una función posiblemente biyectiva. Justifico que es una función biyectiva, redefiniendo, y después de eso digo que realmente está bien definido este a la menos 1. Y ahí en realidad va a estar bien definido y ahora voy a poder tener inversa. Listo, todo bien, todo correcto. ¿Ok? Ahora vemos cómo yo resuelvo esto. Todavía no sé resolver esto. ¿Me quedan 20? ¿22? ¿18? 16. ¿Veis? Ya se me fue. Esta no era la pizarra. ¿10? Este es 10. Y este debe ser 10 menos 1. Ok. Gente online, ¿todo bien? Estamos activos 24/7. Estamos activos, estamos ready, estamos Fortnite, ya, adiós. Estamos de Tego Calderón, otro que está antiguo, sí, ya, entonces. Hoy, carnet. Quiero ver coseno hiperbólico a la menos 1 y calcular su derivada. No tengo cómo hacerlo, en realidad, no se me ocurre nada. Y ahora viene, en realidad, una propiedad buena, bonita y barata. ¿Qué es esto? Es como flipando en colores. El identidad, alguien por ahí lo dijo. ¿Quién lo dijo? ¿Nombre? Pablo. Vamos, Pato. Pues está peludo como hasta ahora ya me cuesta, pero ya, Pablo. X es igual a f de f a menos 1 de x cuando f es una función bien definida con su inversa, ¿o no? Eso es lo que voy a buscar. ¿Por qué? Porque x es igual a coseno hiperbólico de coseno hiperbólico a la menos 1 de x. Es lo mismo, ¿no? Derivamos a ambos lados. Derivamos a ambos lados. Una vez que yo derivo a ambos lados, me quedaría 1 igual a derivada de x, generalmente es 1. Generalmente. La derivada del coseno hiperbólico, me la sé. ¿Por qué me la sé? Porque el pato me la puso en un resumen y me dijo, aprende de la hueá. Y yo me aprendí la hueá. Entonces, el coseno hiperbólico de h, ¿de qué? De lo de adentro, coseno hiperbólico a la menos 1 de x. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una derivación por regla de la cadena. Derivo coseno hiperbólico, me queda, perdón, derivo coseno hiperbólico, me queda seno hiperbólico. Y después de eso, por la derivada de esto, ¿cierto? Se dio como un cubo. Coseno hiperbólico de 1 de x. De la derivada. ¿Qué es eso? X. No, lo que estamos buscando. Lo que queríamos derivar. Lo que quería derivar, ¿o no? Sí. Y esta es una multiplicación. Basta agarrar este compadre y pasarlo multiplicando por el otro lado, diciendo que es distinto de 0. Recuerden, ejercicio macro, el cuerpo, y después las justificaciones pequeñas.
Acá necesito toda su atención, todas sus orejas paradas, todas sus orejas adoloridas por la mascarilla paradas, porque duele, cabrón. Los de la casa también, algo les debe doler, para que estemos a la par. Entonces, necesito la atención total, toda la delantera. Dito, atento. ¿Qué hacemos con esto? Yo tengo lo que yo quiero y lo que me trajeron. ¿O no? ¿Qué yo puedo hacer con esto? ¿Cómo sería una buena manera de sacarme ese problema de encima? ¿Qué problema? Si yo no sé cómo presta interpretar esto. Mi buena forma es saber lo siguiente. ¿Qué es esto? Coseno hiperbólico a la menos 1, ¿o no? ¿Qué sería bueno? ¿Qué me molesta? ¿Me molesta más el seno hiperbólico o el coseno hiperbólico a la menos 1? El seno hiperbólico. El seno hiperbólico me molesta más. ¿Por qué me molesta más? Porque si yo tuviera el seno hiperbólico, en función del coseno hiperbólico, me quedaría coseno hiperbólico de el coseno hiperbólico a la menos 1, de alguien. O sea que eso va a ser la identidad. ¿Repito? Me molesta el seno hiperbólico, me cae mal ese compadre. ¿Por qué? Porque si yo tuviera el seno hiperbólico, en función del coseno hiperbólico, no sé, si seno hiperbólico fuera igual a coseno hiperbólico por 5. Después sería como coseno hiperbólico de coseno hiperbólico a la menos 1, de x. Y al hacer eso, se me va lo de coseno hiperbólico, me queda solamente x, ¿o no? ¿Se entiende mejor la idea ahora? ¿Gente de Nueva York? Sí. ¿Tienen sueño en Nueva York? Ya, pues chiquillos, participen un poquito más. Entonces, ¿qué voy a recordar yo? ¿Pizarra está? Bien, mamá. Yo voy a decir Maturin y escribo 10 más 1. Mira, ya te pregunto si en la pausa vas a poner los ejercicios propuestos. ¿Cuál ejercicio propuesto? Pero la pausa. Ah, ya, la auxiliar tiene ejercicio propuesto. A ver, depende. Si es que alcanzo y lo puedo hacer antes de como dormir 2 minutos, lo voy a intentar. Pero si no, no se logró nomás. De todos modos, los ejercicios propuestos para que ustedes también lo entiendan. Siempre va a haber pauta de los ejercicios completos, de los ejercicios de auxiliar, pero los propuestos son esos, propuestos. ¿Ok? Pero voy a intentarlo. Voy a ver si me ataqué uno en la noche, en la micro, algo así. ¿Ya? Eso. ¿No? ¿Ah? Tengo una duda. Adelante. No entendí bien por qué te molestaba el seno. Ya. Me molesta el seno hiperbólico, porque si el seno hiperbólico estuviera en función del coseno hiperbólico, me quedaría coseno hiperbólico de coseno hiperbólico a la menos 1, lo cual es x. Me quedaría como f de f a la menos 1, lo cual es x. Eso sí lo sé interpretar. Esto no lo sé interpretar. ¿Claro? Vale. Pongamos un poco más de contexto. Ustedes recuerdan que en trigonometría... Hoy no me acuerdo. No me acuerdo. Pero en trigonometría, ustedes ven el círculo unitario y ven que es seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Lo tenemos por introducción al cálculo o por golazo de física, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué puede decir ahora Pablo de aquello? O David, o Manuel, o Claudio, o Camilo, o Anto. Es una ecuación trigonométrica, la que se sabe, ¿cierto? Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Hay otra. Para el coseno hiperbólico también hay una. Por ahora, vamos a recordarla. La demostración está en introducción al cálculo, en el apunte. ¿Ok? Se sabe que coseno hiperbólico cuadrado de x menos seno hiperbólico cuadrado de x es igual a 1. Se tiene por introducción al cálculo. Si no, si tienen dudas como de por qué pasa esto, tomen esto como e a la x más e a la menos x partido en 2, elevado al cuadrado y les va a dar. Hagan lo mismo. Se van a demorar 12 segundos. ¿Lo tenemos eso? Despejemos el seno hiperbólico. El seno hiperbólico va a ser igual a raíz de 1. Algo falló. Esto era más, creo.
No solo, no solo. Voy a revisarlo. Puede que me equivoque. No, creo que está bien. Tranquilín. Regreso rapidín, que el nivel que está. Es menos fácil. No, está bien. Entonces, el seno hiperbólico va a ser coseno hiperbólico al cuadrado de x menos 1 bajo raíz. Ahora la pregunta importante, ¿está bien definido esto? Es una raíz. ¿Con qué rama de la raíz me quedo? Con la derecha. ¿Por qué con la derecha? Porque se acuerdan que el coseno hiperbólico lo cortamos solamente a la derecha y tomamos solamente la rama de la derecha para que fuera biyectiva. Por eso está bien definido esto. ¿Sí? Tenemos esto de acá. Entonces, este compadre, nos queda como esto. Voy a tomar esto y lo voy a desarrollar acá. 1 partido de seno, perdón, 1 partido de raíz de coseno hiperbólico cuadrado de coseno hiperbólico a la menos 1 de x menos 1 bajo raíz. Pero esto y esto son funciones inversas entre sí. Entonces esto de acá es igual a 1 partido de raíz de x cuadrado menos 1. Listo, esa es la derivada. Bien. ¿Pero por qué hiciste? Porque yo quería derivar coseno hiperbólico a la menos 1. Y no tengo idea cómo cresta se comporta la inversa de una derivada, a menos por la fórmula que vieron en el apunte que alcanzaron a ver en clase. Pero dicha fórmula es esto. Y igual tenían que hacer el otro paso. Porque esto tú no lo sabes interpretar. Dime qué es el seno hiperbólico del coseno hiperbólico a la menos 1. Una composición, no podría simplemente meter. Ah, pero no conozco el coseno. No conoces el coseno hiperbólico a la menos 1. Conoces este, no este. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Queda claro? ¿Recapitulo todo en 3 segundos? ¿Están cargando? Tienen como la cara de gatito cuando tienen como... Sí, cargando. ¿Gente de la casa? Sí, porfa. Recapitulemos, dime. No entiendo cómo lograste reemplazar por no hacer coseno hiperbólico al cuadrado, ¿cómo llegar a reemplazarlo? Porque tengo seno hiperbólico. Tengo seno hiperbólico de algo. Seno hiperbólico de algo siempre es igual a seno hiperbólico de algo. Es x. Entonces reemplaza x por coseno hiperbólico a la menos 1. Al reemplazarlo te queda esto de acá. Pero esto es una composición de alguien con su inversa al cuadrado. Alguien con su inversa va a ser x al cuadrado x cuadrado. ¿Sí? ¿Alguna duda o otra duda? Gente de la casa. Maravillosos espectadores que tuvieron un primer día de clases, como quinto. Todo bien, jefe. Pato, no se lee bien la raíz. Cuando dice 1 partido en la raíz cuadrada de seno hiperbólico al cuadrado, y después, ¿qué dice ahí? Sí, es 1 dividido en la raíz cuadrada de coseno hiperbólico al cuadrado de coseno hiperbólico de x. Esta es la menos 1, menos 1. Menos 1, ¿sí? Ahí sí, ahí Porque sí. siempre todo al cuadrado. Seno hiperbólico, de acá. ¿Qué es seno hiperbólico? Es raíz de alguien al cuadrado. Él lo reemplaza el cuadrado. Eso, ¿qué hora es? 16:56. Perfecto, estamos listos. Les voy a subir los desarrollos y estamos al tanto. Tienen que realizar los problemas, ¿ok? Gente online, chao, que les vaya bien, que les vaya bonito, se les quiere. Chao, gracias. Oye, Pato, Chao, ¿cuándo va a ser al gracias. final la UX? Estamos viendo, voy a avisar por el foro. Ya, pero ¿de qué día tú creís como por tirar uno? Jueves o viernes, más o menos. Ya, perfecto. Gracias, que te vaya súper. Pato, Pato, te pasaste. Chao.